Aparición del hombre sin cabeza en el canal de Cosamaloapan. Yo esta historia la cuento ya como civil, pero me pasó cuando todavía traía el uniforme puesto todos los días. Tenía 19 años, recién salido del servicio, asignado a un batallón que andaba dando rondines por la zona de Cosamaloapan, Veracruz. No voy a decir número de batallón ni nombres reales, por respeto a la institución y porque algunos de los que estuvieron esa noche todavía viven. Solo te digo algo. Uno entra al ejército pensando en balazos, en operativos, en enfrentamientos con gente de carne y hueso. Nunca te preparan para lo otro, para lo que no se supone que exista. En ese tiempo nos tocó apoyar en vigilancia de caminos rurales y campos de caña. Había broncas de robo de cosecha, cobro de piso, cosas así. El chiste es que el mando decidió que también se hicieran patrullajes nocturnos en los cañales, porque por ahí se metía mucha gente aprovechando lo oscuro. Esa noche me tocó en una escuadra de 4, el Cabo Reyes, el Chaparro Martínez, el Lobo Hernández y yo. Íbamos a pie, sin vehículo, porque el terreno estaba muy blando, y los camiones se atascaban fácil. Llevábamos fusil, cargadores completos, radio portátil, y la típica orden: ver y reportar, no actuar solo si no es necesario. Salimos como a las 10:30 de la noche del punto donde nos dejó el vehículo. De ahí en adelante, era caminar entre parcelas, canales de riego y caña alta que nos rebasaba el casco. El cabo conocía la ruta porque ya la había hecho de día. «No se me separen, perros», dijo. «Aquí uno se pierde en 2 patadas». De fondo todavía se escuchaba música lejana del pueblo, un perro ladrando, motorcitos de moto. Lo de siempre. La luna estaba tapada por nubes, así que dependíamos mucho de las lámparas y de la memoria del cabo. Yo iba atrás del Chaparro, cuidando el flanco derecho. El olor a caña cortada, a humedad, se te mete hasta los huesos. Al principio todo era normal. Grillos, ranas en las zanjitas, moscos dando lata. Un paisaje que, aunque sea de noche, sientes vivo. Y luego, se cayó todo. No fue poco a poco. Fue como si alguien hubiera bajado un switch. De un paso para otro, ya no se escuchaban bichos, ni un grillo, ni una rana, nada. «Mi cabo», le dije en voz baja. «¿Escucha eso?» «¿Qué?», me contestó molesto. «Eso, que ya no se oye nada». Reyes se detuvo, se quedó muy quieto, como afinando el oído. Hasta el radio se sentía más pesado, como si el silencio se metiera en el aparato. «Continúen», ordenó. «No se claven». Seguimos avanzando, pero el ambiente ya no era el mismo. El aire se sentía más caliente, más espeso. Cada respiración costaba un poquito. Las hojas de caña nos rozaban los brazos, el casco, la cara. El sudor corría por la espalda, no solo por el calor, sino por algo que no sabíamos nombrar todavía. De repente, el lobo, que iba al frente junto al cabo, se paró en seco. Yo alcancé a ver cómo el fusil se le bajó un poco, como si los brazos se le aflojaran de golpe. «¿Qué pasó?», susurró el Chaparro. Y entonces lo vi. En medio de la vereda, porque entre la caña siempre queda una especie de camino angosto, había alguien parado, a unos 10 metros. Un hombre. Eso fue lo que mi mente quiso pensar al principio. Un hombre cualquiera, quizá un campesino, un ladrón de caña, alguien rezagado. Se le veía el torso, una camisa clara pegada al cuerpo por el sudor, los brazos caídos a los lados, las piernas bien plantadas. «¡Alto! ¡Fuerzas Armadas!», gritó el cabo Reyes. «Identifíquese». Silencio, ni un movimiento. «A lo mejor no nos oyó», murmuró el Chaparro. Dimos un par de pasos más, avanzando lento, con el fusil asegurado pero listo. Yo sentía como el corazón se me estaba queriendo salir por la boca. Cada paso parecía retumbar demasiado fuerte debajo de las botas. El olor cambió. Dejaba de ser solo caña. Ahora olía raro, como a humedad vieja mezclada con algo metálico, como sangre seca. Fue cuando nos acercamos esos 2 pasos que el mundo se acomodó, y mi cerebro por fin aceptó lo que veía. La figura que teníamos enfrente estaba de pie. Tenía cuerpo, tenía hombros, tenía pecho, pero arriba de los hombros no había nada. No era que la cara estuviera en sombra, no era que el sombrero tapara la cabeza, no había cabeza. El cuello terminaba en un corte irregular, oscuro, húmedo, como carne mal cerrada. «Mi cabo», dijo el lobo con la voz quebrada, «no tiene...». No terminó la frase. No hizo falta.
Todos lo habíamos visto ya. Cada uno tragó saliva, pero la garganta sentía como papel. Yo apreté el fusil contra el pecho. No sabía si subirlo o bajarlo. Lo único que tenía claro era que mis piernas querían salir corriendo, pero la instrucción de «no se muevan sin orden» me las amarraba al suelo. Lo peor era que, aún sin cabeza, el cuerpo se sentía atento. Esa postura que tiene alguien cuando te está viendo, aunque no veas sus ojos. Los hombros ligeramente adelantados, los brazos tensos, como a punto de reaccionar. El cabo intentó otra vez, pero esta vez su voz no salió tan firme. «Identifíquese». La cosa se movió. No fue un paso normal, no vimos que levantara el pie. Simplemente, en un parpadeo, apareció más cerca, 1 o 2 metros, como si el espacio se hubiera doblado, como si el cañal lo acercara a él solo. El lobo soltó un insulto, y el chaparro murmuró algo como, «Madre Santa». Yo empecé a sentir un zumbido en los oídos, un pi agudo, como cuando recibes un impacto cercano sin protección. El radio, colgando en el chaleco del cabo, soltó un chisporroteo leve, y luego se quedó mudo. Y entonces escuchamos el sonido. Venía de donde debía estar el cuello, no era voz, no eran palabras. Era como un gorgoteo, un intento de respirar sin pulmón. Como si algo espeso se moviera allí dentro, subiendo y bajando, sin encontrar salida. «Retrocedan». «Lento», ordenó Reyes, sin darle espalda. Quiso sonar como en los adiestramientos, pero la voz le tembló. Todos dimos un pasito atrás, sin dejar de apuntar. Las manos sudadas se resbalaban un poco en la culata del fusil. El cuerpo sin cabeza avanzó otra vez. Ese movimiento raro, sin lógica. Otra vez. En vez de caminar, simplemente estaba más cerca. La distancia era la misma que antes de retroceder. Y entonces, se escuchó otro detalle que nos terminó de romper los nervios. Pasos. No venían de él. O no solo de él. Alrededor, entre la caña, se oía el crujido de hojas, el hundirse de botas o zapatos en la tierra blanda. Como si hubiera más de una persona caminando a nuestro lado. Pero cada vez que movíamos la lámpara, solo veíamos ese cuerpo. «Mi cabo», dije, «autorización para abrir fuego». Él no contestó. Miraba fijo, con la mandíbula apretada, a donde debería estar la cara de ese hombre. Parecía hipnotizado. El gorgoteo subió de volumen. Yo sentí un frío brutal en la nuca, como si alguien me soplara ahí, lento. El cuerpo hizo un gesto mínimo. Uno de los brazos se levantó un poco, como queriendo extenderse. No llegó a hacerlo completo, pero con eso bastó para que el chaparro perdiera la paciencia. «¡Al carajo!», gritó, y apretó el gatillo. Nada. El clic seco del disparador fue lo único que sonó. El fusil no jaló, ni una chispa, ni un intento de disparo. Levanté el mío, y por reflejo, también disparé. Otro clic muerto. «¿Qué pasa con las armas?», farfulló el lobo. El cabo regresó de su trance en ese momento. Bajó la mirada a su fusil, apretó él también. Clic. Nada. 3 fusiles, 3 fallas, y habíamos revisado el equipo saliendo del destacamento. No había forma lógica. «Retirada», rugió por fin. «A la derecha, hacia el canal, muévanse». Esta vez la disciplina se rompió con gusto. Jalamos aire como pudimos y arrancamos a movernos siguiendo al cabo. Yo sentía las piernas de gelatina, pero más miedo me daba quedarme ahí. Nos metimos entre caña, ya sin cuidar formación. Las hojas nos cortaban el rostro, los brazos, como si fueran cuchillos delgados. Se escuchaba como algo nos seguía entre los surcos, a la misma altura. No corría, no jadeaba, solo se desplazaba. A ratos, se adelantaba una sombra a la derecha, y luego reaparecía un poco más atrás, a la izquierda, como si el cañal mismo estuviera vivo y nos fuera reacomodando al lado de esa cosa. «¡El canal, mi cabo!», gritó el lobo. A lo lejos, entre las hileras, brillaba algo con la luz de la lámpara. Agua. Un canal de riego, apenas de 1 metro de ancho, pero suficiente para marcar una línea clara en medio de toda esa trampa verde. Nos dejamos caer hasta la orilla del canal. El agua estaba tibia, sucia, pero corría en una sola dirección. Reyes se pegó a la orilla y dio la orden. «Síganlo. No se separen del agua. Pase lo que pase, no se metan otra vez al cañal». El zumbido en los oídos seguía. El radio, muerto. Los fusiles, inútiles. Caminábamos casi tropezando, con el lodo chupando las botas, mientras el canal nos guiaba. De nuestro lado izquierdo, del lado de la caña,
El gorgoteo y los pasos seguían ahí, a la misma distancia, como si la cosa caminara en paralelo, sin mucho esfuerzo. Más de una vez sentí un tirón leve en la manga del uniforme, como si alguien jalara, apenas, probando fuerza. Volteabas con la lámpara y no había nada, solo hojas moviéndose como si algo acabara de pasar. No sé cuánto tiempo fue. Para mi cabeza fueron horas, pero en el reloj del chaparro luego vimos que no pasaron ni 20 minutos, desde que entramos al cañal hasta que salimos a la terracería. El cambio se sintió como despertar de una pesadilla. De pronto volvió el ruido, una radio vieja en alguna casa, un perro ladrando encabronado, un carro lejano en la carretera. El aire se hizo más ligero, el zumbido se apagó. Nos detuvimos al borde del cañal, todos volteando hacia atrás al mismo tiempo. Ahí estaba, un mar de caña negra, moviéndose apenas con el viento, nada más, ni un hombre, ni un animal, ni una sombra distinta. «Reporte, mi cabo», dijo el lobo, todavía con la voz rota. Reyes se quedó mirando unos segundos más, como si esperara que algo se asomara. Luego respiró hondo, tragó saliva y dijo: «En marcha al punto de reunión. El reporte se da en el cuartel. Aquí no». Regresamos en silencio. Cuando llegamos con el teniente, nadie se atrevió a adornar la historia. La contamos tal cual, con vergüenza de que nos tomaran por locos o cobardes. El teniente no se rió, tampoco nos regañó. Solo se quedó muy serio, nos vio uno por uno, y al final dijo: «No son los primeros en ver cosas ahí. No lo platiquen con la tropa nueva, y nadie entra solo a esos cañales de noche, es orden». Esa frase me pegó más que el susto. No son los primeros. O sea que ya había antecedentes, que otros, antes que nosotros, habían tenido encuentros parecidos. Con el tiempo cambié de unidad, luego dejé el servicio. Me fui a otra vida, pero ese cañal se me quedó pegado a la memoria. Luego, ya como civil, supe que desde los años 60 se hablaba del hombre sin cabeza en esos campos. Primero como historia de campesinos borrachos, luego como leyenda de traileros, y más de uno, como yo, la trae grabada con uniforme puesto. Cada quien le da su explicación, que fue un trabajador decapitado por máquina, que fue un ajusticiado, que fue un accidente con machete en una bronca de borrachos, que su cuerpo nunca descansó en paz y se sigue apareciendo donde la tierra se manchó de sangre. Yo no sé qué era, soldado al fin. Te puedo hablar de calibres, de tácticas, de distancias, de procedimientos. De eso sí me entrenaron. Pero no hay manual para lo que no tiene cabeza, y aún así se siente que te mira. Para fusiles que dejan de funcionar todos al mismo tiempo, para radios que se mueren justo cuando más los necesitas. Te lo digo así, directo. Si algún día por servicio o por trabajo, te toca patrullar cañales de noche, en Veracruz o donde sea, y de repente se apaga el monte, se callan los bichos, el aire se te hace pesado, y no escuchas ni tu propio corazón. No quieras jugar al valiente. Mira bien al frente. Si ves a alguien parado en la vereda, quieto, con la camisa pegada al cuerpo y los hombros tensos, y por más que busques no le encuentras la cabeza, no pidas más señal. Date la vuelta, pega tu ruta al agua, al camino, a lo que sea que apunte hacia la salida. Porque hay cosas allá afuera a las que no les importa tu grado, ni tu entrenamiento, ni tu arma. Y si ese hombre sin cabeza decide que le gustaste, se te pega a la sombra. Y algunos, como yo, solo sienten un frío en el cuello, y viven para contarlo. Otros, quién sabe. Esos no regresan a formar lista. Y en el ejército, cuando alguien se pierde en un cañal de noche, siempre hay una razón oficial. Pero allá adentro, entre la caña, todo mundo sabe que también existe la otra explicación. Y esa nadie la pone en los reportes. Criatura desconocida en la selva de Quintana Roo. Te voy a contar esto como me salió la primera vez que lo dije en voz alta, temblando. Yo estuve en esa patrulla. No me lo contaron, no lo vi en Facebook. Lo olí, lo escuché, y casi lo tuve encima. Si después de esto te quieres reír y decir, eran nervios, adelante. Pero allá, en la selva de Quintana Roo, de noche, con el uniforme sudado y el fusil en la mano, te juro que hay cosas que no entran en ningún manual. Era 2020. Nosotros estábamos destacados en un batallón cerca de la zona de los fraccionamientos nuevos, esos que están pegados a puro monte. El servicio era lo de siempre: patrullajes, retenes, apoyo a población. Esa semana, sin embargo, había un detalle raro. Muchos reportes de ruidos extraños detrás de las casas, perros que amanecían muertos, gallinas destrozadas pero sin que se las hubieran comido. No sonaba a tema de crimen organizado,
Sonaba a plaga o a animal grande. Un capitán, ya de esos de vieja escuela, reunió a la sección y lo dijo claro. Van a hacer reconocimiento nocturno por la línea de selva, detrás de los fraccionamientos. No quiero héroes, no quiero videos, no quiero chismes. Lo que vean, lo reportan por radio. Oficialmente, andamos buscando un felino grande. ¿Quedó claro? Todos asentamos. Felino grande. Así, bonito, técnico. Pero en su cara se veía que él mismo no se creía del todo esa versión. Éramos 8, 2 vehículos para acercarnos y luego patrulla a pie. Yo iba en el segundo equipo, con otro cabo, 2 soldados jóvenes y un sargento que ya había estado en la Sierra de Guerrero y decía que allá había visto cosas peores que cualquier película. Esa noche, hasta él iba callado. Llegamos a la orilla del fraccionamiento casi a medianoche. Las casas estaban oscuras, uno que otro foco en las azoteas, ladridos sueltos. Del otro lado de la barda comenzaba la selva, una franja de árboles altos, raíces, humedad espesa. El aire olía a tierra mojada y a agua estancada, como a pozo viejo. Luces bajas, seguro puesto, pero nadie dispara sin autorización, ordenó el sargento. Cruzamos la reja lateral y nos metimos al monte en fila. El ruido de la calle se fue apagando atrás de nosotros, hasta que solo quedaron los grillos y el crujido de nuestras botas sobre las ramas. El calor, ahí adentro, era otro. Como si alguien te abrazara por la espalda con una cobija húmeda. Al principio, todo normal, encontramos huellas de animales, ramas rotas, un par de fogatas viejas, lo de siempre. Pero a los 20 minutos de avanzar, vimos lo primero que no encajaba. Mi sargento, miré esa ceiba, susurró uno de los muchachos. En el tronco, a más de 2 metros de altura, había marcas profundas, como de garras. No parecían hechas con machete ni con hacha. Eran 3 líneas paralelas, perfectamente rectas, hundidas en la corteza, como si hubieran agarrado el árbol para impulsarse hacia arriba. El sargento pasó la mano por encima. Un jaguar no llega tan alto, mi cabo, me dijo, muy bajito, y menos deja esto así. No dijo más, solo marcó la posición en la libreta, hizo una seña de avanzamos, y siguió. Pero desde ese momento la vibra cambió. Nadie hizo chistes, nadie habló de fútbol. El silencio se volvió parte del uniforme. Unos minutos después, pasó lo que todavía escucho cuando cierro los ojos. Íbamos caminando en columna, yo en medio. De repente, un sonido detrás de nosotros, no muy lejos. Un quejido largo, como de animal herido, pero con un tono metálico. No era rugido, no era graznido, no era voz humana. Era otra cosa. Todos nos quedamos quietos, apuntando hacia la oscuridad. «¡Alto! Cubran sectores», ordenó el sargento, en voz baja pero firme. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que no éramos los únicos nerviosos. Lo vi apretar el fusil más fuerte de lo normal. El sonido volvió, ahora a la izquierda. El mismo quejido raro, como si pasaran una voz por un tubo de metal. El cabo de adelante tragó saliva tan fuerte que lo escuché hasta atrás. «¿Escuchaste eso?», me dijo por el radio, casi en susurro. «Sí, no es humano», contesté, sin pensarlo. «Ni de la región», agregó el sargento. «Los animales de selva hacen ruidos feos, sí, pero cuando llevas tiempo patrullando, los reconoces. Esta cosa no entraba en ninguna categoría. Además, se movía raro. Sonaba cerca, luego lejos, luego otra vez detrás, como si estuviera probando desde dónde se escuchaba mejor». Avanzamos en línea hacia el fraccionamiento. «No se separen», dijo el sargento. Empezamos a retroceder hacia la zona donde la selva casi topaba con las bardas de las casas. Ahí los árboles se abrían un poco, dejando ver entre las ramas las luces amarillas de los postes. Una sensación fea. De un lado la oscuridad total, del otro la civilización, prácticamente pegadas. De pronto, el radio del sargento sonó con la voz del capitán. «Sección 1. Aquí mando. CFE va a cortar la luz del fraccionamiento por unos minutos por maniobras. Repito, se va a ir la luz. Mantengan su posición y no se alarmen». El sargento solo contestó enterado, pero volteó a verme de reojo. «Qué coincidencia», pensé. Justo cuando estábamos pegados a las casas, justo cuando algo nos estaba rodeando. Unos segundos después, todo se apagó. Las luces de las casas, las de la calle, todo. Nos quedamos en completa oscuridad, apenas con el brillo mínimo del cielo nublado. Conocí ahí el verdadero silencio de selva. Ni un motor, ni un perro,
Nada. Como si alguien hubiera puesto mute al mundo. Y en medio de ese silencio, la respiración. Ya no era un quejido, era un respirar largo, pesado, pegado a la barda. Se oía clarito cómo entraba y salía el aire, con un chasquido raro al final, como si le costara trabajo tragar. Se me erizó la nuca. Sentí cada gota de sudor corriéndome por la espalda. «No prendan las linternas», murmuró el sargento. «Solo apunten hacia el muro». Nos quedamos así, agachados, con el fusil en el hombro, intentando ver algo entre las sombras. Entonces, uno de los soldados, el más nuevo, soltó un susurro ahogado. «Mi sargento, se está asomando algo». Seguí la dirección de su mirada. En la línea superior de la barda, como si alguien estuviera intentando trepar desde el lado de la selva hacia las casas, aparecieron primero dos manos, o algo parecido, largas, delgadas, demasiado delgadas. No parecían manos humanas. Los dedos eran extensos, como raíces secas, terminados en puntas que se clavaban en el cemento, haciendo un leve crujido. Se afirmaron en el filo del muro, marcando surcos, y luego, despacio, se asomó la cabeza. No voy a adornar, no era un monstruo de película, no tenía cuernos ni fuego en los ojos, pero justamente eso lo hacía peor. Era una forma que quería parecer humana, pero no le salía. La cara estaba alargada, la piel brillosa, como húmeda, con parches más oscuros. Donde deberían ir los ojos, había dos hundimientos profundos con un tono rojizo apagado, como brasas que ya casi se apagan pero todavía dan luz. Lo que más ocupaba espacio era la boca, una línea larga, demasiado larga, llena de dientes finitos, casi como si fueran fibras de vidrio. Nos estaba viendo, de eso no tengo duda. No pestañeaba, no se movía, solo respiraba, y ese aire salía haciendo un sonido que se parecía demasiado a una risa mal hecha. Como si imitara la risa humana y le faltara práctica. «No disparen», dijo el sargento, casi en un hilo de voz. «Nadie dispare todavía». Yo sentí que algo apretaba mi estómago desde adentro. Todo mi entrenamiento, todo lo que me habían repetido de evalúa, analiza, actúa, se fue a la basura. Lo único que quería mi cuerpo era correr de ahí. Pero las piernas no respondían. La criatura giró la cabeza un poco, como ajustando la vista, y después hizo algo que me heló más que su aparición. Estiró una de esas manos largas hacia adentro de él. Fraccionamiento, como tanteando, como midiendo. No tocó nada, solo se quedó ahí, suspendida, a medio aire, como decidiendo. En ese momento, algo tronó en la maleza a nuestra derecha. Uno de los soldados se sobresaltó, y por reflejo, apretó el gatillo. El disparo rompió el silencio. El fogonazo iluminó todo por un segundo. Lo que vi en ese destello no se me va a olvidar. La criatura no saltó hacia atrás como un animal asustado. No. Se retiró del muro de lado, a una velocidad extraña, casi como si resbalara, y al mismo tiempo que desaparecía de la barda, la sentimos moverse detrás de nosotros, entre los árboles. El sonido no coincidía con el movimiento. Era como si el ruido llegara tarde, como eco al revés. «Formen perímetro, perímetro», gritó el sargento ahora sí, autorizando el fuego si era necesario. Disparamos algunos tiros hacia la zona donde se escuchaba el movimiento, no muchos, lo justo para intentar frenar lo que fuera. No hubo chillido, no hubo sangre, no hubo nada. Solo el olor súbito a algo quemado, pero no de pólvora. Era un olor metálico, espeso, que te llenaba la boca. Del fraccionamiento empezaron a oírse gritos lejanos, gente que había notado la oscuridad, los disparos, el movimiento de vehículos militares. El radio del sargento sonó de nuevo, ahora con la voz del capitán más tensa. «Sección 1, reagrúpense. No hagan contacto visual con civiles. Repito, reagrúpense ya». Lo que nadie nos tuvo que decir fue lo obvio. Eso que trepó la barda no era un felino grande. Y sin embargo, en el informe que se llenó horas después en el cuartel, lo que quedó escrito fue: «Se escuchan gruñidos atípicos. Posible animal de gran tamaño. Sin novedad con civiles. Sin bajas. Sin rastro concluyente». Así, bonito, limpio. Esa misma noche, ya de regreso, uno de los compañeros del otro equipo me contó que, mientras nosotros estábamos pegados a la barda, ellos, más adentro en la selva, vieron algo cruzar entre dos árboles, a unos metros del campamento improvisado. No corría, no caminaba, se deslizaba.
Dijo que lo que más recordaba era la altura. Más de 2 metros, fácil. Y que, cuando le apuntó con la linterna, la luz pareció absorberse, como si no quisiera revelar del todo la figura. Yo no sé qué era, me dijo, ya en el dormitorio, con la voz baja. Solo sé que, cuando esa cosa volteó, sentí que me estaba midiendo. O sea, no mirándome como depredador, midiéndome, como si supiera hasta cuánto aguante tengo. Después empezaron los chismes de siempre, que un soldado de otra compañía había pedido su baja después de ver algo parecido en otra zona de la selva, que los mandos ya sabían que algo rondaba desde años atrás, que por eso de repente había patrullajes raros en la madrugada, sin explicación clara. Yo no te voy a asegurar que era un demonio o un extraterrestre. Nosotros, en el uniforme, aprendemos a no ponerle nombre a lo que no sabemos. Solo sé describir lo que vi y lo que sentí. Y sentí miedo. No del que te da cuando te tiran balazos y sabes de dónde vienen. Ese miedo se canaliza, se trabaja, se controla. Esto era otro tipo de miedo, el de entender que, aunque vayas armado, en grupo, entrenado, hay cosas para las que no hay protocolo. Desde esa patrulla, cada vez que me tocaba ir a la línea de selva, cambié algunas manías. Ya no me burlé de los viejos que hablaban de cosas raras en el monte. Ya no relajé tanto la guardia cuando el radio se quedaba en silencio. Y sobre todo, aprendí a respetar ciertos sonidos. Porque allá, en Quintana Roo, si en medio de la noche escuchas una respiración que no cuadra con ningún animal, un gruñido que suena demasiado hecho, demasiado imitado, lo peor que puedes hacer es seguirlo, pensando que vas a ganar puntos por capturar algo. Cierra el perímetro, retrocede, llama por radio, y si puedes, no mires directo hacia la barda. Porque una vez que ves esas manos largas clavarse en el cemento, esa boca desproporcionada asomarse por encima del muro, esos ojos rojos apagados buscándote, ya no eres el mismo soldado. Sigues cumpliendo órdenes, sí, pero en el fondo sabes que, entre todas las amenazas que te enseñan en el adiestramiento, hay una que no viene en ningún manual. Y esa, créeme, se queda contigo mucho tiempo después de que entregas el uniforme. Criaturas humanoides en la Sierra de Lobos, Guanajuato. A esa zona casi nadie le dice por su nombre completo. Entre nosotros, los del batallón, solo la llamábamos el Cerro de Lobos, como si el lugar entero fuera un solo animal mirando hacia la ciudad. Yo llegué ahí en 2020, cuando empezaron a sonar fuerte las desapariciones en los ranchos y en los caminos de terracería. Oficialmente íbamos a reconocer el área, a hacer presencia, a tranquilizar a la gente. Extraoficialmente, ya sabíamos que los mismos soldados que habían subido antes regresaron cambiados, y algunos ni siquiera pudieron explicar bien qué vieron. Yo pensé que eran exageraciones, que era puro cuento de guardia, de esos que se inventan en las madrugadas para mantenerse despiertos. Pero desde la carretera, mientras el camión subía por las curvas, ya se sentía raro. No había neblina ni lluvia, nada fuera de lo normal, pero el aire olía distinto, como a tierra abierta, y a algo más, algo como metal caliente. No era miedo todavía, era ese presentimiento que uno se guarda porque no quiere parecer nervioso frente a los demás. Éramos 2 camionetas y un camión de carga con equipo. Apenas nos internamos en los caminos angostos, la señal de los celulares se fue a 0. Eso es normal en los cerros, nadie se asustó por eso. Lo raro empezó más arriba, cuando vimos que ni el radio civil agarraba la frecuencia local. El operador solo movía la perilla una y otra vez, y nada. Aún así, seguimos. Teníamos la orden clara, entrar a pie hasta un claro que nos habían marcado en el mapa, revisar unas construcciones abandonadas y regresar antes de medianoche. Nos bajamos, acomodamos el equipo, revisamos armas. Yo cargaba mi fusil, chaleco, casco, todo como en cualquier operativo. El guía del pueblo, un señor flaco con sombrero, nos señaló la vereda. Se van todo derecho hasta que el monte se abra, dijo. No se salgan del camino. Y si oyen que los llaman por su nombre, no contesten. Se rió nervioso después, como si fuera broma, pero no le alcanzó la cara para sostener la risa. Uno de mis compañeros le soltó una grosería para rebajar la tensión. Caminamos. El bosque ahí no es denso como selva, pero los árboles se cierran sobre ti de una forma que no deja ver el cielo completo. Escuchábamos grillos, algunos pájaros, el crujir de las botas en las piedras, lo de siempre. A los 20 minutos, un silencio extraño cayó encima del grupo. No fue que se apagara un sonido, fue como si alguien le bajara el volumen al mundo.
Seguí escuchando mi respiración, mi corazón, pero casi nada más. ¿Escuchan eso?, preguntó el cabo. ¿Qué?, le respondimos varios. Eso, que no se oye nada. Nos reímos un poco, pero era verdad. El cerro se había quedado callado, demasiado. Y entonces llegó el primer grito. No fue un lamento largo ni un alarido de película. Sonó como si a alguien lo hubieran sorprendido con un golpe seco. Un grito cortito, desgarrado, muy humano. Pero al mismo tiempo no. Venía del lado derecho de la vereda, en una parte donde el monte se volvía más espeso. Todos nos detuvimos en seco, los fusiles apuntando hacia la oscuridad de los arbustos. «Alto. Formación de abanico», ordenó el teniente. Nos abrimos un poco. Yo me quedé en la esquina izquierda, con la linterna pegada al cañón, tratando de romper esa oscuridad que parecía tragarse la luz a unos pocos metros. La radio en el chaleco dio un par de chasquidos, como si quisiera enganchar señal, pero solo escupió ruido y murió. Miré al otro compañero que iba conmigo, y me di cuenta de que su radio también estaba muerto. Nadie decía nada, pero todos íbamos probando el botón, una y otra vez, por pura desesperación. Entonces escuchamos otro grito, más lejos, y luego otro atrás de nosotros, como si algo estuviera rodeándonos, probando desde diferentes puntos. Yo sentí un frío raro en el pecho, no de miedo, más bien como si me hubieran puesto un bloque de hielo por dentro. Respirar empezó a costar trabajo. Estaba sudando, pero al mismo tiempo tenía las manos heladas. «Ya basta de juegos, salgan», gritó el teniente hacia el monte, pensando que podían ser halcones o gente armada. No salió nadie. En lugar de eso, algo se movió más adelante, en el camino. Vimos ramas sacudirse, la silueta de algo demasiado alto para ser un hombre. Un par de sombras cruzaron de un tronco a otro, en un movimiento rápido, como si fueran animales grandes, pero caminando erguidos. Aún pensé que podría ser un truco de la luz, del nervio, del cansancio. Hasta que los vimos de frente. El claro al que íbamos estaba unos metros más adelante. El monte se abrió de golpe, y nos quedamos parados en un espacio circular, con la tierra pelona y manchas negras, como si hubieran hecho fogatas o hubieran quemado algo ahí. En la orilla del claro, de pie, había 3 figuras. 2 más altas que cualquier hombre del pelotón, la tercera un poco encorvada. Debo aclarar algo. Uno se acostumbra a ver cosas feas, cuerpos, accidentes, heridas. Pero eso no era feo, era incorrecto. Como si alguien hubiera intentado armar un ser humano solo con la idea general, sin conocer bien las proporciones. Eran más de 2 metros, delgados, pero no frágiles. La piel parecía gris, sin color, como carne que no ha visto el sol. Y los ojos, no eran ojos normales. No brillaban como linterna, no eran focos. Más bien parecían reflejar la poca luz que había, como cuando los faros de un coche agarran de lleno los ojos de un animal nocturno. Pero estos estaban fijos en nosotros, todos, al mismo tiempo. El teniente dio la orden automática. «Alto, ¿quién vive?» «Nada». «Último aviso, identifíquense». Silencio. Después de eso, todo pasó demasiado rápido. Uno de los seres dio un paso adelante. Un paso largo, antinatural, como si sus piernas tuvieran más articulaciones de las que debían. Esa forma de moverse nos quebró algo en la mente. El soldado a mi lado disparó, casi por reflejo. Yo lo escuché accionar el gatillo. Y nada. El clic seco del arma fallando. Miré mi propio fusil, apreté el gatillo apuntando hacia el suelo para probar. Y también hizo clic, sin soltar un solo tiro. Fue un momento muy breve, pero se sintió eterno. 12 hombres armados, todos presionando gatillos que no respondían. El único sonido era ese clic torpe, repetido por toda la línea. Yo noté que hasta la linterna empezó a fallar, bajando la intensidad. Los seres avanzaron otro tramo. Ya los teníamos más cerca. Entonces sí se lanzaron. No corrieron como personas, ni como perros. Era una mezcla rara. Pasos largos, cuerpo inclinándose hacia adelante, brazos alargados que se balanceaban demasiado. Vi claramente las manos de uno de ellos cuando se acercó más a mi lado. Dedos largos, terminando en algo que no parecían uñas, pero tampoco garras de animal. Eran como astillas negras, sucias, que sobresalían varios centímetros. No te voy a mentir. Quise salir corriendo. Todos quisimos, pero ya estábamos rodeados. Un compañero gritó que lo habían tocado, que traía algo en el espinazo. Otro se tiró al suelo porque decía que no podía respirar. Yo sentí una presión brutal en el pecho,
como si alguien se me hubiera sentado encima con todo su peso. No peleé, no vi a ninguno de nosotros irse a los golpes. Fue más bien una desorientación total. El corazón me tronaba en los oídos, el aire no me alcanzaba. Y sin embargo, esas cosas no nos remataron. Solo se acercaban, se nos ponían casi a 1 metro de la cara, y se quedaban ahí, mirándonos, como midiendo algo. Yo tuve a uno tan cerca que pude ver la textura de su piel. No era lisa ni escamosa. Era como si hubiera cicatrices por todas partes, grietas finas. Y el olor. Eso es algo que no se me va a olvidar jamás. Olían a humedad cerrada, a ropa guardada muchos años, mezclado con ese olor metálico que ya traía desde que subimos. Me ardieron los ojos. Por un segundo pensé que iba a vomitar dentro del casco. No sé cuánto duró. Para mí fueron minutos eternos. Para el teniente luego, no pasaron ni 30 segundos. En algún punto, las criaturas se detuvieron. Una de ellas inclinó la cabeza, como si hubiera escuchado algo, y luego dieron media vuelta. Así, sin prisa. Se metieron de nuevo entre los árboles, y desaparecieron. No dejaron huellas visibles, no rompieron ramas, nada que pudiéramos usar después como prueba. Solo ese claro silencioso y un pelotón entero al borde del pánico. Los radios regresaron a la vida con un chasquido fuerte, todos al mismo tiempo. Las armas, al revisarlas, no tenían nada raro. Las cargadores estaban llenos. Disparamos un par de tiros de prueba al aire y salieron normal. ¿Cómo explicas eso en un informe? De regreso al punto de reunión, nadie quería ir hablando del tema. Solo el guía, al vernos las caras, preguntó: ¿también los vieron? El teniente lo calló de inmediato. De ahí hasta el cuartel, el viaje fue en silencio. En el reporte oficial se anotó que la zona estaba despejada, que no se detectó presencia hostil humana, solo indicios de campamentos viejos. Nada mencionado sobre seres altos, ni sobre radios muertos, ni sobre fusiles que no disparan. ¿Quién nos iba a creer? Y, aunque nos creyeran, ¿qué se supone que deben hacer las Fuerzas Armadas con algo así? No hay protocolo para monstruos en el cerro. Pero fuera de los papeles, la historia corrió rapidísimo. Los mismos compañeros que venían en la segunda camioneta empezaron a preguntar por qué regresamos tan pálidos, por qué uno de los muchachos no paraba de temblar. Al principio, el teniente prohibió que se hablara del tema. Luego él mismo empezó a contar su versión en la guardia nocturna, más suave, sin tantos detalles, como si así lo pudiera digerir. Hoy, cada vez que un pelotón nuevo recibe la orden de subir a la Sierra de Lobos, alguien les suelta, medio en broma, medio en serio: si allá arriba ven algo muy alto y muy callado, no se acerquen, y si sus armas dejan de servir, mejor recen. A mí, en lo personal, jamás se me quitó esa presión en el pecho cuando pienso en ese claro. A veces sueño que sigo ahí parado, con el dedo en el gatillo, apretando una y otra vez, sin que salga un solo tiro, mientras esos ojos opacos me miran desde la orilla del monte. Y despierto con la misma sensación de falta de aire, como aquella noche. No sé si lo que vimos eran criaturas, brujas, o algo que ni siquiera tiene nombre. No sé si vienen de otro lado o siempre han estado aquí, y nosotros somos los que estamos invadiendo su espacio. Lo único que sí tengo claro es esto: en los cerros hay cosas que no salen en los submapas, ni en los comunicados de prensa, ni en los partes oficiales. Pero nosotros las hemos visto, y cuando un lugar como la Sierra de Lobos se queda demasiado callado, no siempre es buena señal. Si algún día andas por ahí, manejando de noche, y se te apaga la radio, se te corta la señal y sientes que el aire se te pone pesado en el pecho, no intentes ser valiente. Date la vuelta mientras todavía puedes. Hay cosas que no disparan, no hablan y no gritan como nosotros, pero igual te pueden marcar para siempre. Militares desaparecen por culpa de brujas en las sierras. En los reportes oficiales nunca se lee la palabra bruja, nomás aparece elemento extraviado en operaciones. Puro lenguaje frío. Pero si te vas a las cocinas, a los dormitorios, a las pláticas que se dan bajito cuando ya apagaron la luz, la historia cambia. Ahí sí se habla de risas de mujer metidas entre los árboles, de luces que no pertenecen a ningún rancho, y de compañeros que se perdieron en cuestión de minutos, como si alguien los hubiera agarrado del hombro y se los hubiera llevado monte adentro. Yo no creía en nada de eso. A todos nos llega esa etapa de sentirnos de hierro, de pensar: son cuentos para asustar reclutas. Hasta que me tocó subir a esa sierra. No puedo decir el nombre exacto, pero es una zona de cerros bajos y cañadas muy cerradas, entre el centro y el sur del país. De día se ve nomás como cualquier monte, seco en unas partes, muy verde en otras,
con vacas flacas por ahí. Pero en la noche, se siente distinto, como si el sonido no saliera, como si todo se quedara atorado entre las ramas. Nos mandaron en una patrulla de reconocimiento. Había reportes de gente armada usando veredas para cruzar. Éramos 8. Yo, el sargento Paredes, el cabo Rulo, y 5 más. Todo normal. Revisión de equipo, radios probados, chistecitos medio tontos para bajar la tensión. Salimos al anochecer porque la orden era aprovechar la oscuridad. A varios no nos gustó, pero aquí uno no elige horarios, nomás contesta, enterado. La primera hora caminamos bien. Linternas bajas, pasos marcados, el clásico sin ruido, señores. El monte olía a humedad y tierra vieja. De repente, al entrar a una cañada más cerrada, el clima cambió. No sé cómo explicarlo. No bajó la temperatura como tal, pero sentí la piel de los brazos apretarse, como cuando entras a una iglesia vacía de noche. Rulo, que venía atrás de mí, murmuró: «Se siente bien raro aquí, ¿no?». Paredes lo cayó de inmediato, pero todos lo habíamos sentido. Lo primero que notamos fue el sonido. O más bien, la falta de sonido. Antes venían grillos, algún perro lejano, una moto en el camino de abajo. En la cañada, nada. Ni un insecto, ni el aire. Solo el crujido de nuestras botas sobre las piedras. Y entonces, muy lejos, se escuchó algo que sonó a canto. Una voz de mujer, pero no clara, como si la estuvieran escuchando desde atrás de una pared. Alcanzábamos tonadas, no palabras. Pensé que era una radio, una casa oculta entre los árboles. Quise creer eso. Paredes paró la columna. Dio la orden de silencio total, incluso cortó la seña para que apagáramos por completo las linternas. Nos quedamos en medio de la oscuridad más gruesa que he vivido. Ahí fue cuando de verdad se sintió feo. Ves nada, pero sientes que el monte te está viendo a ti. El canto siguió unos segundos, se cortó, y luego vino algo peor. Risas. Risas de mujer, pero no alegres. Sonaban incómodas, como cuando alguien se ríe en un funeral. Y no venían de un solo punto. Primero a la derecha, luego detrás, luego arriba. Arriba. Eso fue lo que nos reventó los nervios. Escuchar risas donde no debería haber nadie. Uno del grupo, el Chilo, alcanzó a decir bajito: «Está en los árboles, mi sargento». Ahí rompimos la formación perfecta. Nadie gritó, pero todos giramos mirando hacia la copa de los pinos, buscando con la vista algo que no queríamos encontrar. Yo sentía como el chaleco me quedaba chico, el corazón pegándole al pecho, las manos sudadas agarrando el fusil más fuerte de lo normal. Paredes trató de mantener la calma. Ordenó encender linternas otra vez, pero solo hacia el suelo y de frente. No quería que nos delatáramos si había gente armada. Avanzamos de nuevo, más rápido, buscando salir de la cañada. El problema fue que esa sierra tiene veredas que se parecen todas, y en la oscuridad es fácil perder la referencia. A los pocos minutos, el eco de nuestras pisadas empezó a confundirse. Sabías que caminabas, pero ya no sentías si ibas de salida o más para adentro. Entonces pasó lo de Telles. Telles iba en la retaguardia. Era de los más jóvenes, pero no se quejaba nunca. De la nada, el radio de Paredes tronó con interferencia y después entró la voz de Telles, pero muy alterada. «Mi sargento, permiso para encender luz completa. Algo se movió aquí atrás». Paredes quiso responder, pero el radio se saturó con un pitido agudo que nos hizo retirar el aparato del oído. Todos escuchamos ese sonido, como cuando se rompe una bocina. 3 segundos, nada más. Cuando bajó, Paredes volvió a llamar. «Telles, aquí Águila 1, responde, cambio». Silencio. Todos volteamos hacia donde se suponía que venía Telles. Nada. Una franja de oscuridad entre los troncos. Paredes dio la orden de alto total. Hizo señas para que volviéramos sobre nuestros pasos. Avanzamos unos metros hacia atrás, apuntando con las linternas. Ni rastro. No había huellas frescas distintas a las nuestras. No había ramas recién quebradas. No había equipo tirado. Como si Telles nunca hubiera ido con nosotros. En ese momento, las risas volvieron. Más cercanas. Esta vez acompañadas de algo que se movía rápido por encima de las copas, como si alguien brincara de árbol en árbol. No era un pájaro, no era un mono, no era nada que yo conociera. El sonido era pesado, pero ágil. Un golpe en una rama, luego otro más adelante, luego a un lado. Como si esa cosa estuviera rodeándonos, divirtiéndose, probando qué tanto miedo podía darnos. Rulo empezó a rezar entre dientes. Otro, el más viejo del grupo, decía una oración que le enseñó su abuela.
Esas que traen palabras de pueblo. Yo solo pensaba, que no baje, que no baje, que no baje. Sentía la espalda descubierta, aunque traía mochila, casco, todo. Es esa sensación de que algo te va a agarrar por detrás en cualquier momento. Las piernas me temblaban, pero uno aprende a seguir moviéndose, aunque el cuerpo quiera salir corriendo para el otro lado. Paredes tomó una decisión que no venía en ningún manual. Nos juntó a todos hombro con hombro, formando casi un círculo, y ordenó avanzar pegados, sin dejar huecos. Nada de retaguardia larga, nada de columna perfecta. Su prioridad ya no era la patrulla, era que no se nos desapareciera nadie más. Llamó varias veces a Telles por radio. Nada. Intentó comunicar con el mando, pero la señal se cortaba o se escuchaba tan sucio que solo llegaban pedazos de palabras, como si alguien estuviera metiendo ruido a propósito. La caminata de regreso fue un infierno silencioso. El canto se escuchaba a ratos, pero ya no como canción, sino como si alguien tarareara una melodía para niños en tono burlón. A veces sentíamos que estaba a unos metros, otras veces muy lejos. Cada que apagábamos las linternas para revisar el entorno, veíamos algo que nos terminó de romper la cabeza. Luces pequeñas flotando entre los árboles. No eran luciérnagas, estaban demasiado grandes y demasiado quietas. 2 puntos, uno al lado del otro, a la altura de una persona. Cuando apuntábamos directo con la linterna, desaparecían. En cierto punto de la cañada, sin que nadie lo ordenara, todos nos detuvimos al mismo tiempo. Algo en el cuerpo dijo, ya. El monte entero parecía estar aguantando la respiración con nosotros, y allí, justo en ese silencio, se escuchó clarito la voz de mujer, ya no cantando, sino hablando. ¿A quién buscan? No salió de un lugar específico. Parecía venir de arriba y de los lados al mismo tiempo. Fue una pregunta sencilla, pero el tono era lo que helaba. Juguetón, como si supiera la respuesta y solo estuviera haciéndose la inocente. Paredes no respondió. Nos hizo seña de seguir, y lo hicimos. Esa negativa, el no engancharse, fue lo único que nos salvó de hacer alguna locura. Porque cuando tienes miedo, es fácil gritarle a la nada, dispararle a las sombras, correr en cualquier dirección. Y eso, en ese tipo de terreno, es boleto seguro para perderte. O para que te encuentren cosas peores que un enemigo visible. Tardamos más en salir de la cañada de lo que hicimos al entrar, o al menos así lo sentimos. El tiempo se volvió raro. No sabíamos si habíamos estado 1 hora o 3 adentro. Cuando al fin vimos las luces lejanas del pueblo, el mundo volvió a sonar normal. Un perro ladrando, una tele prendida en alguna casa, un carro pasando por la carretera. Cosas simples que nunca había agradecido tanto. Al llegar al punto de reunión, Paredes reportó lo de Telles como elemento extraviado durante operativo en zona boscosa. Esa fue la versión oficial. Luego vino otro pelotón, perros, búsqueda, todo el protocolo. No encontraron nada. Ni armas, ni casco, ni uniforme, ni huellas que explicaran hacia dónde se había ido. Nada. Como si la sierra se lo hubiera tragado entero. En la noche, en la cocina, los más viejos se acercaron a nuestra mesa. Uno, que ya llevaba años en esas zonas, nos dijo sin rodeos: bienvenidos al club. A todos nos toca una vez. Y al que le toca completo, ya no regresa. Contó que en esa sierra la gente de los ranchos habla de ellas, de unas mujeres que no son de carne como nosotros, que se cuelgan de las copas de los árboles y se alimentan de los que se atreven a responderles. Que si escuchas que te hablan por tu nombre desde el monte, no contestes. Que si oyes que se ríen arriba de ti, no alces la vista. Yo no sé si era una bruja como las de las historias del pueblo, si era algo que el monte tiene desde antes que llegáramos nosotros, o si nuestra propia mente, llena de miedo y oscuridad, hizo el resto. Lo que sí sé es que esa noche entramos 8 a la cañada y salimos 7, y que no fue por un enfrentamiento, ni por una mina, ni por un accidente. Fue como si alguien hubiera elegido a uno y lo hubiera arrancado de nuestra fila sin dejar marca. Desde entonces, cada vez que escucho a algún civil decir que esas notas de internet sobre militares desaparecidos por brujas son puro invento para conseguir clics, nomás me quedo callado. ¿Cómo les explicas que hay cosas que no caben en un parte informativo? En mis sueños a veces, vuelvo a esa cañada. Vuelvo a sentir el aire espeso, el monte sin sonidos, las risas encima de nosotros. Y siempre, en algún momento, escucho esa misma voz preguntar: ¿a quién buscan? Si algún día te toca andar de noche por una sierra, sea como soldado,
camionero o simple curioso, hazme caso en algo. Si el monte se queda demasiado callado, si sientes que hasta tu respiración estorba, no te hagas el valiente. No contestes cuando te hablen desde donde no ves a nadie, y si escuchas que se ríen arriba de tu cabeza, mejor apura el paso y sal de ahí, porque en los papeles, lo tuyo va a quedar escrito como desaparición en zona rural. Pero los que se quedan, los que escuchan esa risa por el resto de su vida, saben que fue otra cosa. Y te lo digo así, sin adornos. A esas señoras del monte, es mejor no darles tema de conversación. Lo que acecha en el río Moctezuma. Me llamo Octaviano Baltasar, y aunque ya tengo años retirado, hay una noche que no se me despega de la cabeza. De tantas salidas, operativos, patrullajes que hice en el ejército, solo hay una que todavía me despierta a mitad de la madrugada con el corazón acelerado. La del río Moctezuma, allá en San Luis Potosí. No fue una balacera, no fue una emboscada, no fue nada normal. Fue algo que, si me lo hubieran contado, la neta no lo creería. Pero yo estuve ahí, yo lo olí, lo escuché, casi lo toqué. A nosotros nos mandaron a esa zona porque había reportes de gente armada moviéndose por la ribera. El chisme era que usaban las veredas pegadas al río para pasar droga y armas de un lado a otro, aprovechando lo cerrado del monte. Paredes de ramas, raíces como serpientes saliendo de la tierra, el agua abajo sonando como si alguien respirara fuerte en la oscuridad. Desde que nos dieron la orden, algunos del pelotón se pusieron raros. Sobre todo los compañeros de origen indígena, de la región. No se miraban entre ellos, nomás bajaban la vista. Uno de ellos, al que todos le decíamos Chino, se me acercó cuando estábamos revisando el equipo. «Mi teniente», me dijo bajito, «si se puede, mejor que regresemos antes de que se meta la noche». «¿Y ahora tú desde cuándo le tienes miedo a la oscuridad, Chino?», le contesté medio en broma. «No es la oscuridad, mi teniente, es el río. Aquí dicen que ahí pena el ahogado, y cuando se enoja, se lleva a los que no son de aquí». Yo me reí, no por burlarme, sino porque uno se acostumbra a pagar ese tipo de comentarios. La instrucción es la instrucción, y la orden era clara. Avanzar pegados al río, revisar, reportar, y asegurar la zona si veíamos algo raro. En el papel, sonaba sencillo. En la vida real, nada fue sencillo esa noche. Empezamos a caminar como eso de las 6 de la tarde, cuando todavía quedaba algo de luz. La vegetación era tan cerrada que ni el viento se metía. Solo escuchábamos nuestros pasos, el equipo pegando en el chaleco, las ramas tronando debajo de las botas. El río corría a unos metros, pero no se veía bien por las raíces colgando, como dedos largos saliendo de la orilla. Conforme el sol fue bajando, el ambiente cambió. No fue solo que oscureciera. El aire se volvió pesado, húmedo, como si alguien nos pusiera una manta mojada encima. El olor a podredumbre, a lodo viejo, a algo estancado, se fue haciendo más fuerte. Empezó a ser incómodo respirar. En el punto donde el camino se cerraba, y nos obligaba prácticamente a rozar el borde del río, 2 soldados se detuvieron. Uno de ellos, moreno, se plantó en seco y dijo: «Con permiso, mi teniente, yo de aquí no sigo». «¿Estás loco o qué?», le contesté, ya con tono de mando. «Avance, soldado, es una orden». «Ahí es donde se lo llevó», susurró. «Ahí fue donde se llevó al último». Yo no sabía de qué me hablaba. Según el parte oficial, nunca había habido bajas ahí, pero sus ojos no estaban bromeando. Detrás de él, el chino ya estaba persignándose, murmurando algo en su lengua que yo no entendía. No voy a mentir, me molesté. Cuando eres jefe de un grupo, lo último que quieres es que el miedo se contagie. Si uno se quiebra, se te pueden quebrar todos. Así que apreté la mandíbula, les ordené que se formaran de nuevo, y seguimos. Nadie volvió a discutir, pero la mirada de varios ya no estaba en la vereda, estaba clavada en el agua. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. No hubo atardecer bonito, no hubo cielo anaranjado. Simplemente, en cosa de minutos, el entorno se hizo casi negro. Encendimos las lámparas, pero la selva de galería se tragaba la luz. Todo lo que alumbrábamos se veía demasiado cerca. Troncos húmedos, hojas brillantes, raíces retorcidas. El río, apenas un reflejo oscuro, apenas una franja más negra en la negrura. Entonces empezaron los ruidos. Primero fue como si alguien arrojara piedras al agua. Ploc, ploc, ploc. Al principio pensé que eran peces, o ramas que se caían desde arriba, pero el patrón era demasiado parejo. 3 golpes, pausa.
3 golpes, pausa, como si algo estuviera marcando el paso con nosotros. Iba yo al frente cuando sentí un escalofrío raro. No ese frío que te recorre cuando tienes miedo, sino una sensación muy clara de que algo caminaba a la par nuestra, pero dentro del río. Cada vez que dábamos unos pasos, se escuchaba un chapoteo suave, justo a la altura de donde debía estar un par de pies hundiéndose en el agua. ¿Escuchan eso?, preguntó alguien atrás. Negativo, sigan avanzando, respondí, aunque yo también lo oía perfecto. No quería aceptarlo, pero el sonido estaba sincronizado con nuestro movimiento. Si nos deteníamos, se detenía. Si avanzábamos, avanzaba. Y ahí fue cuando, de repente, lo vimos. Al otro lado de la orilla, como a unos 5 metros, se encendieron 2 lucecitas. No eran luciérnagas. No parpadeaban normal. Eran 2 puntos fijos, blanquecinos, como si alguien sostuviera un celular muy viejo debajo del agua. Subían apenas sobre la superficie y se movían despacio, siempre a la altura de nuestros ojos, como si nos estuvieran midiendo. «Son brujos», susurró el chino, casi pegado a mi hombro. «Son las manos del ahogado». Me giré para callarlo, pero en cuanto volví a mirar al río, las 2 lucecitas se habían multiplicado. Eran 4, luego 6, luego un montón, alineadas, como dedos intentando agarrarse de algo para salir. No alumbraban fuerte, pero el reflejo en el agua hacía que parecieran manos tratando de emerger. Uno de los más jóvenes, Rodríguez, perdió la calma. «Aléjense del agua», gritó, apuntando con el rifle. Le ordené bajar el arma, pero no alcanzó a obedecer. En ese momento, algo golpeó la parte baja de la orilla, justo donde él estaba, y el suelo cedió. Fue como si el borde del camino se desmoronara solo debajo de sus botas. Rodríguez resbaló y cayó de lado, medio cuerpo hacia el río. Lo que vimos después no lo olvido. No fueron ramas, no fue basura flotando. Algo, una sombra más densa que la oscuridad del agua, se pegó a su pierna. No distinguí forma exacta, pero se veía como un bulto más ancho que un cuerpo normal, que se enroscó de golpe alrededor de su muslo y tiró hacia abajo. Rodríguez empezó a gritar, pero era un grito seco, ahogado. Nosotros lo sujetamos por el chaleco entre 3, y aún así sentíamos la fuerza que jalaba. El suelo seguía desmoronándose, el lodo tragándose sus botas. Yo sentía el agua salpicándome, helada, con un olor a algo podrido que llevaba mucho tiempo ahí, como una cisterna abandonada. «No lo suelten», ordené, aunque mis manos ya me ardían de tanto apretarlo. Por un segundo, sentí que lo perdíamos. La sensación era clarísima. Alguien del otro lado del agua nos lo quería arrebatar. No era una corriente fuerte, porque el río ahí no llevaba tanta fuerza. Era una fuerza dirigida, como un tirón con coraje. Entonces el chino empezó a rezar más fuerte, pero ya no en voz baja. Mezcló español con su lengua materna, y entre las palabras entendí algo de: «Regresamos lo que es tuyo, no nos lleves a nosotros». Yo no creo en muchas cosas, pero en ese instante me agarré de cualquier cosa que ayudara. «Diga lo que tenga que decir, pero suéltelo», le grité a la nada, mirando al agua. No sé si fue coincidencia o qué, pero en ese momento el jalón se detuvo. Rodríguez salió disparado hacia atrás, como si de pronto lo hubieran soltado. Caímos todos en el suelo, llenos de lodo, respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. Las lucecitas del río se apagaron de golpe, ni un parpadeo final. Nada. Solo nos quedamos con la luz tenue de nuestras lámparas, temblando, y el río sonando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Quise reportar por radio, pero el aparato solo respondía con un ruido raro, como cuando metes una bocina al agua. Interferencias, chasquidos, un zumbido bajo que se metía directo al oído. Cambié de frecuencia, quité y puse la batería. Nada. En papel, todo estaba bien. En la práctica, estábamos incomunicados. Tomé una decisión que, si me hubieran evaluado en un escritorio, quizá me habrían criticado. Le dije al grupo que rompíamos el avance y regresábamos al punto seguro. Nadie protestó. Nadie quiso jugar al valiente. La formación se comprimió. Ya no íbamos en línea, íbamos casi pegados unos con otros, como si tuviéramos miedo de que alguien se quedara solo aunque fuera un paso atrás. El camino de regreso se sintió más largo. A cada rato alguien volteaba de reojo hacia el río, como esperando ver otra vez las luces o sentir otro jalón. Ya no se escucharon las piedras cayendo, ni los pasos paralelos. Eso fue lo peor. Ese silencio raro, pesado, como cuando alguien deja de respirar en un cuarto y todos se dan cuenta al mismo tiempo.
Cuando por fin salimos de la parte más cerrada y vimos las primeras luces lejanas de la comunidad, el audio y ruido normal, fue como volver al mundo real. Los radios se compusieron como si nada. Entró la voz del mando preguntando por nuestro avance. ¿Por qué tardábamos tanto? Si había novedad. Yo me quedé callado unos segundos antes de contestar. ¿Qué le dices a tu superior? Nos atacó un río. Una cosa que no sé qué era quiso jalarnos. Terminé diciendo lo que se dice siempre en estos casos. Sin novedad relevante, mi mayor. Terreno complicado. Estamos regresando. Esa noche no dormimos en el campamento, o dormimos a medias. Rodríguez tenía marcas en la pierna, como si algo se le hubiera enrollado con fuerza. No eran raspones de piedra ni cortes de rama. Eran moretones largos, casi perfectos, rodeando el muslo, la pantorrilla, el tobillo. Como dedos que aprietan hasta dejar su forma. Con los días, el parte oficial quedó en nada. No hubo balazos, no hubo aseguramientos, no hubo detenciones. Para los papeles, fue un recorrido más. Pero entre nosotros, los que pisamos esa vereda pegada al Moctezuma, el tema quedó prohibido. Nadie quería ser el primero en admitir que le tuvo miedo al agua. Años después, ya fuera de servicio, regresé por la zona como civil. Sin uniforme, sin arma, sin radio. Solo de paso. Platiqué con un señor grande, de esos que se sientan en la banqueta a ver la tarde pasar. Cuando le mencioné el río, me miró de reojo y me dijo, muy tranquilo. Ahí no se camina de noche, mijo. Menos si no eres de aquí. El río se cobra a los que no respetan. Y cuando se lleva a uno, no siempre se lo lleva completo. A veces nomás lo jala tantito, para recordar que ahí está. No le conté nada de Rodríguez, ni de las luces, ni del jalón. No hizo falta. El viejo ya sabía. O por lo menos, ya había escuchado historias parecidas. Yo no sé qué sea lo que vive en esa agua. Si es un espíritu, si es algo que la gente alimentó con sus miedos, o si de plano hay cosas que no tenemos palabras para nombrar. Lo único que sí sé es esto. El uniforme no te hace inmune a lo que no entiendes. El entrenamiento sirve contra un enemigo que puedes ver y apuntar. Pero contra lo que se esconde en la oscuridad de un río, entre raíces y lodo viejo, ahí no hay manual. Si alguna vez te toca andar por esas veredas, pegado al río Moctezuma, y alguien del lugar te dice que no bajes de noche, hazle caso. No te pongas a discutir. No quieras demostrar que no tienes miedo. Respeta. Porque a nosotros, por no respetar, el río nos enseñó que él decide a quién se lleva y a quién deja ir, solo para que cuente la historia.